Aleluya, aleluya. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura por ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otros Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Estamos celebrando la misa del miércoles de la semana 26 del tiempo ordinario. Avanzamos en nuestro tiempo ordinario y avanzamos también en la reflexión de Lucas. Hemos pasado, recuerdan, hace algunas semanas del Evangelio de Mateo a Lucas. Y el final del Evangelio de Lucas nos presenta una riqueza muy grande porque nos presenta el seguimiento de Cristo. Esta palabra es muy importante. Seguimiento de Cristo lo presenta como camino. Ahora en adelante van a escuchar donde varias veces Lucas menciona mientras iban de camino, mientras iban de camino. Esa geografía es teológica, dice los mayores biblistas sobre el tema. Bueno, algunas ideas de las lecturas o de la celebración del día de hoy. Primero que todo, decía, estamos celebrando a San Jerónimo, grande. Jerónimo nace en el 347, en la parte de Dalmacia, digamos lo que fue Yugoslavia. Luego se viene a Roma a estudiar y aprende latín del gran maestro Donato, ateo este hombre, pero que le enseña un latín perfecto que le ayuda después en toda su misión y en todo su trabajo de escribir textos, reflexiones en latín. Digamos, podríamos decir muchísimo. Una de las frases más lindas de él es: el que desconoce las escrituras desconoce a Jesucristo. Un hombre de carácter fuerte, pero de carácter fuerte. Siempre cuando hablo de carácter fuerte pienso en San Francisco de Sales. Bueno, Jerónimo le lleva a distancia a San Francisco de Sales. Se carteaba con San Agustín sobre algunas disputas sobre interpretaciones, sobre todo la autoridad de Pedro y Pablo. Incluso hay algunas cartas donde el tono es muy fuerte entre los dos, ¿verdad? Qué bonito es pensar que dos santos, digamos, tenían sus discusiones y en torno a la palabra de Dios. El Papa San Dámaso, de quien fue su secretario, le pide la traducción completa del Antiguo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero el Antiguo Testamento está en hebreo y hay pedacitos traducidos del hebreo al latín y se lo pide el Papa Dámaso siguiendo la erudición que tenía, la preparación que tenía, una versión para el pueblo, para el vulgo, latín, pueblo. Y por eso esa traducción de San Jerónimo del 400 y un poquito, 405, se le llama la Vulgata, que fue la Biblia de referencia y de estudio durante muchísimos años, muchísimos siglos. Se le debe a él. Quien desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo. Yo estoy de acuerdo. Una de las riquezas más grandes es la palabra de Dios. Todos los días nosotros nos detenemos en esta estación comiéndonos un gran banquete de la palabra de Dios
y creo que es muy importante no olvidar eso. Eh, digamos, tenía problemas de carácter, la verdad, o sea, lo quiero insistir. Hacia el final de su vida, bueno, después de que murió el Papa San Dámaso, él dejó Roma y se fue a Belén, cerca de la gruta donde había nacido Jesús, y ahí fundó dos monasterios, uno para hombre y uno para mujer, y ahí murió, ¿verdad? Un 30 de septiembre del 420, 78 años, me parece que tenía cuando falleció. Y al final de su vida se le apareció un 25 de diciembre Jesús, el niño Jesús, interesante, y le preguntó: Jerónimo, ¿qué me vas a regalar para mi cumpleaños? Y Jerónimo le dice: Señor, te entregué mi vida, ese es mi regalo. No. Y le volví a insistir: ¿qué me vas a regalar para mi cumpleaños? Entonces Jerónimo decía: Señor, hice libros, traduje la palabra de Dios, comenté salmos, cartas de Pablo. No. ¿Qué me vas a regalar para mi cumpleaños? Él, pensando que quizá le estaba pidiendo la vida, entonces le dijo: Señor, si en este momento me pides la vida, ofrecerla en sacrificio, te la ofrezco también. No, ¿qué me vas a regalar para mi cumpleaños? Y entonces Jerónimo le dijo: no sé, Señor, ya no tengo nada más que regalarte, dime tú. Y Jesús, niño, le dice: quiero que me regales para mi cumpleaños tus pecados. Regálame tus pecados. Parece que hace alusión a esa parte inconversa todavía de su proceso, de su carácter, ¿verdad?, que le estaba pidiendo el Señor que se lo entregara. San Jerónimo, entonces, le pedimos que ruegue por nosotros, que interceda por nosotros. Estamos escuchando el libro de Job. Job, bueno, ya lo venimos comentando. Hoy tiene unas páginas bellísimas. Vale la pena que usted lo revise en la casa. Después de toda esta lucha que han tenido los amigos que quieren convencerlo de que él reniegue de Dios, Job llega a alguna conclusión importantísima. Los griegos, hablando de su mitología, había una enfermedad que le llamaban la ibris. La ibris, así le llamaban, era la enfermedad, según la mitología griega, que sufrían los humanos de aires de grandeza, ¿sí?, que hacía que se volvieran rebeldes contra sus propios dioses, ¿verdad? La ibris, aquel montón de fábulas que hay griegas, la entrega del fuego a los seres humanos, etcétera, ¿verdad? Tal vez no es necesario que lo digamos en latín, en griego, aunque no es exactamente lo mismo, pero digamos que en español nosotros tenemos la palabra megalomanía. Megalomanía, megalómano es una persona, justo puse esa imagen, ¿verdad?, que en ajedrez es un peón, pero se percibe, ¿verdad?, como el rey, esos aires de grandeza, esos aires de superioridad, y no estoy hablando de buena autoestima, estoy hablando de soberbia, el punto de la soberbia. Y Job llega a una conclusión y le dice: delante de Dios no soy nada, nada, absolutamente no soy nada, nada, porque aquello los está invitando a pelear con Dios. Entonces Job reconoce: yo no soy nada, si Dios puso todas las estrellas, y empieza a hablar de las constelaciones, si Dios, si incluso Él apaga la luz, la luna, el sol, si quisiera, y si yo entrara en pleito con Él, no tendrían absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Yo pienso que nosotros somos un poco con la ibris, esta locura que nos queremos enfrentar a Dios. ¿Verdad? Qué bien nos hace nosotros reconocer nuestra grandeza, que somos. En otro texto, bueno, y va a seguir, y en un momento le dice, el Señor le dice al profeta: ¿y pues, quién dio cursos a Dios? ¿Tú qué sabes?, le dice el Señor en un diálogo bellísimo. Tú no estuviste allí cuando yo puse la tierra, cuando yo puse las montañas. Creo que hay que cuidar esa megalomanía que nos hace sentir llenos de soberbia, diciéndole a Dios cuándo tienen que suceder las cosas y cómo tienen que suceder las cosas, cuestionando de Dios su amor por nosotros, porque las cosas no salen como nosotros esperamos, porque las personas no se curan cuando nosotros esperamos, porque los préstamos, porque
las circunstancias no salen como nosotros esperábamos. Qué bueno es librarnos de esta megalomanía, de esta ibris que sufrían los romanos. Entonces, tengamos atención y cuidado. No me quiero meter mucho porque nos vamos a topar, si Dios lo permite, más adelante con este texto bellísimo que digo de Job. Y pasamos al Evangelio para ir finalizando esta reflexión. Se topa Jesús con 3 hombres o con 3 vocaciones, se le llama al texto las vocaciones frustradas. Y un hombre se ofrece y le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús no lo está pidiendo, sino que en este caso se ofrece. Y Jesús da una respuesta y le dice, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Aquí le está hablando de 2 figuras que para nosotros y nuestra riqueza espiritual hay que sacarlo. Miren que mencionan madrigueras y nidos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo que es que para seguirlo a él hay que cambiar de seguridad. La madriguera es el sitio en el cual el animal, la zorra en este caso, se siente seguro porque es su casa, se siente protegido. Seguir a Cristo es de alguna manera perder las seguridades. Jesús lo había dicho, o sea, lo sigue diciendo. Recuerden, si van a ir en pos de mí, no lleven más que sandalias, túnica, dinero, hablando así. En cuestiones de pesca les había dicho, vamos mar adentro, es decir, vamos lejos de la orilla. La única seguridad tuya es que yo voy en la barca contigo, no nada más, no la seguridad es el muelle. Ya lo hemos dicho, ¿recuerdan? El barco, el lugar más seguro es el muelle, pero no fue creado para estar en el muelle, fue creado para estar mar adentro. Y hablando de casa, mar adentro y desde adentro, ¿verdad? Ya sabemos este texto del mira que estoy a la puerta y llamo, esa puerta que solo se abre desde adentro. Entonces la invitación que le está diciendo Jesús a este hombre que se ofreció es decir, ¿estás dispuesto a que yo sea tu única seguridad? Y si acaso no queda claro, le menciona el nido. El nido es la parte afectuosa, calurosa, de cariño, de abrazo, de aplauso. Entonces está haciendo referencia a esa parte emocional que a nosotros nos hace sentir muy bien, ¿verdad? Que dicha, que nos reconozcan, que nos aplaudan, que nos digan que nos quieren mucho, que nos digan que todo salió bien, que nos chinearon. Entonces a este hombre que se está ofreciendo le dice, vos sos capaz, ¿verdad? Sos capaz de hacer de mí la primera y única seguridad, sos capaz de seguir adelante en la evangelización cuando nadie te aplaude, cuando nadie te agradece, cuando nadie te reconoce, incluso cuando todo el mundo quiere matarte. Por eso menciona que incluso los animales tienen madriguera y tienen nido, pero que el Hijo del Hombre, a quien quieren seguir, no tiene dónde reclinar la cabeza. El segundo no se ofrece, Jesús se lo pide, le dice a un segundo, sígueme. Y él no es que se niega, sino que le dice, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús da aquella máxima que de pronto ha confundido, que ha hecho como un revuelo ahí, ¿verdad? Interior, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Alonso Shekel, que es uno de los biblistas un poco más hacia acá, nos recuerda que esto es un refrán que lo que tenía de fondo significaba era que hay cosas que no hay que anteponerlas, que hay que dejar de lado algunas para asumir unas cosas más importantes. Han dicho que es que estaba hablando de los muertos espirituales y entonces que dejar que los muertos espirituales entierren a los muertos espirituales, pues él va más en la línea de un refrán, como cuando en mi pueblo allá en Cañas decían, machete estate en tu vaina, ¿verdad? Vaina es la funda donde se mete el machete. Esa frase quería decir, no estaban incitando a nada, lo que quería decir es usted mejor tranquilito, yo aquí, mejor usted quédese tranquilito. Igual esto. ¿Y cuál es el trasfondo? Alguien dice, es que lo que está proponiendo es que no entierren a los muertos. No, hombre, si hay todo un texto de Tobías, por ejemplo, hablando sobre la importancia de enterrar a los muertos. Y vean qué interesante, en la Primera de Reyes 19, hay un texto parecido, ¿verdad? Donde Elías le echa el manto, es decir, llama a Eliseo, ¿verdad? Y dice, pasando Elías por delante de él, de Eliseo, echó sobre él el manto. Entonces dejó los bueyes, vino corriendo a pos de Elías y le dijo, te ruego me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve.
Parece que Jesús es más exigente en este caso, claro que sí. Lo que está diciendo es que en el que está dispuesto a evangelizar, tiene que tener la capacidad, ¿verdad?, de ir, de poner el reino de primero. Y menciona la palabra Padre. Padre es el simbolismo, así como la madriguera y como el nido representa esto de seguridad, Padre representa los valores y la sabiduría. No importa si viene del papá o la mamá, es el concepto de valores, son las cosas que yo he aprendido. Y entonces cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, haciendo referencia al Padre, está diciendo Jesús que es necesario para seguirlo a Él, no solo aprender, vean que esto es muy importante, para mí es básico, sino también es necesario desaprender. Para seguir a Cristo no solo hay que aprender, sino es desaprender. Pablo, por ejemplo, o Francisco, por ejemplo, o Agustín, por ejemplo, había aprendido una cosa sobre su sexualidad. Hemos dicho, recuerdan, les decía, ¿verdad? Muy lujurioso, deja embarazada a la empleada de la casa, aquella, 17 años, había aprendido. Ahora que cuando encuentra a Cristo, 33 años después de 33 años en este estilo de vida, tiene que desaprender sobre su cuerpo, tiene que desaprender sobre su sexualidad, tiene que desaprender, enterrar al Padre. Repito, no estoy hablando del papá biológicamente hablando, hago la figura de la sabiduría que nos han enseñado. A mí me llama mucho la atención, en Frailes donde yo estuve, de pronto al ser campo, por ejemplo, mucho machismo, ¿verdad? Mucho machismo, machismo de a veces de posturas muy violentas, no solo afectivamente, no abrazar o cosas así, sino que, bueno, y vean qué maravilloso es constatar cómo después de que algunas personas encontraron con Jesucristo, han tenido que desaprender el machismo y aprender otra historia. Desaprender. Nosotros creo que ponemos énfasis en aprender. Yo puse la foto de un borrador borrando un poquito el cerebro. Hay cosas que uno aprendió a decir malas palabras. Hay que desaprender. Aprendió a madrear por todo, porque hace calor, porque estoy contento, porque estoy feliz, porque estoy preocupado, porque estoy enojado. Hay que desaprender, porque la boca está para la gloria de Dios. Aprendió vicios. Necesario desaprender. Enterrar al Padre significa hacer esa ruptura con esos valores, digamos que ahora no van con el reino y ahora tengo que desaprender algunas cosas. Creo quizá uno de los textos más claritos en esto, bellísimo capítulo 3 de Filipenses. Pablo, que había aprendido una cosa sobre la ley, dice, lo que era ganancia para mí, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Más aún juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura. Aquí entre nos, y hay que ser honesto con el texto, la palabra que Pablo escribió, no fue basura, fue estiércol. Y todavía un poquito más fuerte, al punto de decir, todo lo que para mí, todo lo que yo había aprendido, todos los valores que yo había aprendido, encontrando a Cristo, ahora lo considero nada, estiércol, basura, caca. Qué interesante, ¿verdad? Cómo llevó Cristo a Pablo a ese desaprender también, por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía que viene de la ley, sino con la que viene por la fe en el de Filipenses. Tercero, para terminar, dice, uno se ofreció también, le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero a despedirme de mi familia. Y Jesús le pone una respuesta muy agrícola, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. Usted sabe, el arado, ¿verdad? Normalmente una cuestión de madera que hunde un pico, puede ser madera, pero es el que abre el surco. Si yo voy con el arado hacia adelante, tengo que ir viendo para que el surco vaya quedando recto. Si yo pongo el animal así y voy viendo para atrás, es como manejar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo puse una foto allí, no sirve porque el surco queda totalmente torcido.
Claramente está hablando del seguimiento. ¿Y cuál es la invitación de la mano en el arado? Es aquellas personas que quieren seguir, digámoslo como lo puse en la diapositiva, quieren un seguimiento sin rompimiento. Ir hacia adelante, pero viendo hacia atrás. Una tentación siempre. Y el diablo sabe aprovechar eso, porque cuando vos y yo queremos dar un paso nuevo, el diablo te recuerda de dónde venís y a veces te hace sentirte incapaz de eso. Por eso la confesión frecuente es muy importante para que a uno le vuelvan la mirada hacia adelante, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Decía el domingo, no importa dónde estoy, sino hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero dirigir mis pasos. Y ese es el tema de seguir a Cristo, hay que romper. Me gusta siempre poner el ejemplo, ¿verdad? Del perro con la cadena larga. Se siente libre pero está atado, entonces hay que buscar ¿cómo se llama? Esa libertad. Muy bonito, en el mismo texto que acabamos de escuchar de Reyes, después de que Eliseo va a despedirse de los papás, porque él es agricultor, miren lo que hace, dice, se volvió, tomó un par de bueyes y los mató, ¿verdad? Y con el arado, es decir, con el arado de los bueyes coció la carne. ¿Usted está entendiendo lo que hizo? Elías le dice, sígueme. Él dice, voy a despedirme de mi papá. Entonces, ¿qué hace? Su instrumento de trabajar ahí en la tierra, que eran los bueyes, los mata, los sacrifica, los ofrece. Y el arado, que era con lo que trabajaba, lo utiliza para hacer leña y lo hace en sacrificio. Dicen que cuando llegaban los conquistadores a un lugar, lo que hacían era quemar los barcos, ¿verdad? Para que no hubiese vuelta para atrás, no hay plan B. Y para eso se ocupa mucha libertad. Libertad. Una palabra que va a aparecer bastante en los evangelios del seguimiento de Lucas es la radicalidad. Radicalidad, que es la raíz, ir a la raíz. Qué rico es que el Señor nos haga propuestas así, ¿verdad? No mediocres, sino radicales. Donde nosotros tenemos que tener muy claro si nos queremos sentir seguros, si necesitamos el aplauso, si estamos buscando seguridad, si lo que estamos es con la incapacidad de romper con algunas cosas que hemos aprendido. Es que yo lo aprendí así, yo aprendí que los hombres no lloran, yo aprendí que el macho tiene muchas mujeres, yo aprendí que el licor no hace daño, yo aprendí, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a desaprender? ¿Verdad? Una radicalidad que busca poner a Cristo de primero, no anteponer a nada, como dice San Jerónimo, a Cristo, sino. Ven, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.